Gobierno de la mañana a la Z101 en este martes 11 de mayo del año 2021. El comentario del diputado Aníbal Díaz. Sí, sin interrupciones. Gracias a todos. Decía entonces, este interesantísimo debate en el que Julieta y Felipe pues han llevado sobre la justicia penal y por un lado la justicia popular. Aquí hay un tema de un hecho que no se puede soslayar. Airear los temas. Solo una de las confesiones dadas por el cantante Girón, como el pueblo ha bautizado al sapo, al mayor que tuvo la delación negociada en estrado. Solo esa tuvo más de 400,000 personas que la vieron. Cuando a un juez le presentan un caso con esa presión social a ese nivel, que es a lo que Felipe está refiriendo, y por eso no quise opinar entre él y Julieta, porque comprendo fielmente lo que dice Felipe. Es un tema de una camisa de fuerza social que se le impone. Para no fallarlo con el rumor y con la bestialidad de los vientos, solo puede ser un juez que tenga la suficiencia, estilo Alejandro Vargas. Los que no entienden por qué, o los que criticaban, abogados que sabemos que no es necesario, usted, por ejemplo, esta jueza cuando dio la sentencia, fue una sentencia leída en 8 minutos. Ella subió ahí a decir lo que iba a hacer. Alejandro hubiese durado 1 hora dando esa sentencia. ¿Por qué? Porque él iba preparando y debatiendo con la red social, debatiendo con la prensa, debatiendo con los medios, lo que él sabía que la gente estaba diciendo afuera. Y él se sentaba y era a cuidar su honra, su dignidad, y debatía derechos con la gente. Argumentaba sobre moral, sobre costumbre. Por eso le dice, recuerden ustedes que le dice al hermano del presidente Medina en un momento determinado, todo lo que ha pasado pudiera no ser importante, pero usted era el hermano del presidente de la República, y eso le daba una connotación distinta, y en función de eso dicto sentencia. Eso fue así. Una nación moral, eso es no importa histórico. lo que haya pasado. Eso es histórico. Es un tema de tomarlo con la suficiencia y la resedumbre que tiene gente como el propio Alejandro Vargas. Sin embargo, yo le digo a los demás jueces que vayan a ver los casos y a los que van a ver nuevos casos que vendrán, que la cita con la historia, usted que sabe si la asume. Usted que sabe si la asume. Y siempre que haya razón, y cuando no haya, como decía el diputado Amado Díaz, a quien mando un abrazo. Amado Díaz fue fiscal en la Dirección General de Drogas hace unos buenos años. Y yo recuerdo que ante un caso de una muchacha infeliz de un barrio, le pusieron una porción considerada mínima, pero una porción de droga, y llevaron el caso a una vista con el fiscal en ese momento, Amado Díaz. Y Amado Díaz, aún habiendo una pequeña porción de drogas, no entró en miedo, sino que puso en libertad a esa infeliz muchacha. Cuando lo llama una de esas figuras que medran en el mundo del narcotráfico y le dice, mire, usted no podía tomar esa decisión, porque aunque fuera muy mínimo la porción y aunque está dudoso si lo tenía o no lo tenía, él está admitiendo que era mínimo, él está admitiendo que se la pusieron. Y le dice al fiscal en ese momento, Amado Díaz, usted debió dejarla presa por sospecha, porque eso es droga. Y Amado Díaz le dijo, no, ella está en libertad, por las razones que hemos dicho. Y cuando alguien lo llamó en el Consejo de Disciplina, que presentó el caso, fue reconocido, porque le dijeron, siempre y cuando la justicia impere y no un ladrón, porque le dijeron un ministerio público diligente, más no un ministerio público ladrón, no un abogado ladrón, no un abogado corrupto. Por eso felicito en ese momento el fiscal, los años lo llevaron luego a convertirse en una figura política y hoy es un diputado de segundo periodo, el diputado que tiene el proyecto de ley más famoso de los colegios privados. Pero mira, a propósito de lo que tú planteas, Aníbal, y discúlpame tu interrupción. Sí. Por ejemplo, el sistema de justicia criminal de los Estados Unidos trata de acelerar lo más que puedan los procesos, porque eso implica un gasto muy oneroso para el Estado dominicano. Sin embargo, aquí el Ministerio Público lo que hace es que prolonga lo más que pueda
los procesos. O sea, el Ministerio Público como que dice, bueno, vamos, y voy a aportar la prueba hoy de Aníbal, y dentro de 3 meses aporto la prueba de Julieta, y o sea, y son de las cosas que por lo menos uno en una sociedad ya de la información y del conocimiento, uno observa y uno ve. Sí, pero ahí, Felipe, porque tú sabes que de lo que se trata aquí siempre es de uno tratar de ser objetivo. En esa parte también hay que agregar que los abogados de la defensa juegan un papel protagónico en esa dilación de los procesos. El sistema, mi crítica es al sistema, tanto los abogados como al propio Ministerio Público. Ya yendo a una valoración legal entonces de esta decisión, quiero pues decir que ayer cuando don Álvaro nos preguntó a todos, le dije lo que yo entendía que iba a pasar, y aquí hoy tenemos sentencia. Y no lo decía solo por experiencia jurídica, sino por el olfato de cómo ese airear con la corriente de opinión los procesos de alguna manera obliga a los jueces que tienen, digamos, que no tienen esa formación que tiene Vargas y que tienen esa suficiencia para sería poder bueno para orientar a la juventud y esas cosas de este programa, que eso es lo que hace, y a todo el que desconozca, nosotros mismos que desconocemos cosas. Pero yo me pregunto a propósito de ese señalamiento, ¿esas medidas de coerción representan una sentencia? Es una sentencia de coerción, lo que no es una sentencia definitiva en cuanto al fondo del caso, es una sentencia de medidas de coerción. Cualquiera que fuera la decisión es una sentencia. Pudiera ser una sentencia declarándolo en libertad pura y simple y es una sentencia. Ahora, lo importante es lo siguiente desde el punto de vista penal. El hecho de declarar el caso complejo automáticamente le daba la prisión de los 18 meses. Esa prisión de los 18 meses viene como si fuese un siamés de la complejidad del caso. Al declararlo complejo, era imposible técnicamente que no se le fijaran los 18 meses por la propia ley. Ese es el límite, el máximo permitido. O sea que desde que se declara la complejidad, ya es de 18 meses. Independientemente de que cuando el juez fije, porque por un lado usted no puede salir al término dispuesto o fijado sin la existencia de otra decisión que lo disponga. Y segundo, independientemente del tiempo fijado, el juez, como se llama en la justicia penal, el juez control, el juez está obligado por la propia ley a hacer una revisión de esa medida de coerción cada 3 meses. Independientemente de que la haya incoado o no, la defensa técnica, que es como se le llama en este nuevo umbral del derecho procesal penal, a los defensores de los que están, antes decíamos del justiciable, del imputado ahora en la nueva ordenanza también. Igual, aquí es un tema de que el único medio efectivo y eficiente que tiene el fiscal y la sociedad para obtener y conseguir y mantener en prisión efectiva al imputado de corrupción es precisamente la prisión preventiva. Pero ahí procede algo, distinguido legislador de la República y jurista. Además, procede lo siguiente: esa prisión, esa sentencia, como tú le llamas, de coerción de 18 meses, puede ser variada y puede ser modificada. El hecho de que haya una revisión de rigor cada 3 meses, el juez siempre tendrá la facultad, lo decía Julieta temprano en la mañana, la decisión la petición del fiscal no lo basta, la complejidad sí le da de inmediato los 18 meses, pero si el juez entiende en 3 meses, porque inclusive si fuera esto horizontal, aquí no hay juez ni jueza que se atreva a variar esa medida de coerción. Oye, que te lo estoy diciendo. No, pero anota la fecha. Tú te estás inscribiendo igual que Felipe, igual que yo también, lo que yo decía ayer aquí, que lo iba a grabar. Ahora, yo quiero darle la respuesta técnica a don Álvaro, porque aquí nos está escuchando el mundo. O sea, puede pasar. No, ahora, claro, que yo creo, no, pero ideal, como él lo está preguntando. En el mundo ideal puede pasar. Y los que somos abogados, o sea, puede pasar. Claro. El juez puede en 3 meses decidir revisar la medida
en una revisión de oficio. Eso es de derecho lo que tú estás diciendo. Derecho, y yo de hecho, y yo estoy hablando de hecho. Y tú igual que yo creo. Yo estoy hablando de hecho, y como hablo de hecho, digo que aquí no hay juez ni jueza que se atreva a variar esa medida de coerción. Ahora uno se pregunta, bueno, pues año y medio, muy bien. Pero yo escuché que la fiscalía tiene todas las pruebas. Entonces lo que más conviene es un juicio rápido de fondo. Entonces, si tenemos todas las pruebas, ¿por qué perder año y medio buscando más pruebas? Ellos, la complejidad viene del caso complejo cuando existen tantos elementos entre los que están procesados y cuando se puede asumir con lógica prudente de que el análisis del caso te permite ver que pueden faltar otros elementos, que esa estratagema que le da la característica de mafia. Perdóname, los casos complejos como estos tienen la característica de que son entramados. Como entramados tales, puede resultar en el camino. Por ejemplo, hay una persona que no fue ayer sometido a ningún tipo de proceso, que la lógica de ese proceso, leer el expediente dice que como ha operado el Ministerio Público, lo van a procesar. Yo mejor no quiero decir el nombre, pero la lógica del proceso que lleva el Ministerio Público dice que hay un general activo que ellos tendrán que presentarle medidas, porque si lo que ellos están haciendo es en función a los interrogatorios que ellos han publicado, porque lo publicaron todos ya. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Hay un general que está camino a ser procesado. ¿Y por qué no hacerlo? Porque le están dando largas. O sea, es que lo que estamos buscando es más tiempo para la condena pública moral de estos imputados. Le voy a responder la pregunta, señor director. Mire, encartado sería el término aquí. Hoy estamos ya a ¿cuánto de mayo? Hoy estamos a 11 de mayo. 18 meses más 12 hacen 30 meses. Estamos hablando de noviembre del año que viene, del 2023 sería, ¿verdad? Es un año preelectoral, y al ser un año preelectoral hay que trabajar con lo que son la primaria interna de los partidos. Ya vamos a entrar en un proceso de un juicio de fondo en medio de un año electoral, y parte de lo que son las campañas electorales obedece a ese tipo de estrategia también. Entonces, todo esto quisiera, escúchame, Felipe, siempre haciendo planteamientos interesantes de conceptos, de ideas, magnífico para el programa, lo nutre, lo alimenta. Entonces, ahora, cuando escucho, por ejemplo, decir, como creo que escuché ahorita, que hay otro general que va a ser procesado porque el Ministerio Público habló de pruebas contra ese general. Entonces yo no entiendo por qué el Ministerio Público pidió esa sanción para ese general, Adán Cáceres, y no la pidió para el otro general, que el propio Ministerio Público lo acusa en el mismo expediente de ser igual de responsable. No entiendo. Bueno, en su momento, don Álvaro, como decía el diputado Aníbal Díaz, el proceso... No ha dicho nada, no ha dejado hablar. No, él lo dijo que podría, de acuerdo a lo que se ha dicho, ¿verdad?, lo que se ha planteado, en algún momento del proceso podría ser llamado esa persona e incluido en el proceso. Ahora, tú sabes, Aníbal, y lo explicabas bastante bien hace un ratito, con relación a la declaración de complejidad de este caso, que tiene que ver con varios elementos que son fundamentales. Primero, la multiplicidad de personas involucradas, la multiplicidad de hechos, la multiplicidad de tipos penales. Es lo que hace que un juez pueda entender en algún momento que se hace necesaria la declaración de caso complejo para tomarse el tiempo suficiente, el tiempo necesario para poder hacer una investigación a fondo. Nayib, entonces, ahora yo pregunto... Perdóname, yo quiero preguntarte a ti, ¿no? Porque tú lo estás diciendo, bueno, que... pero es que el Ministerio Público ha dicho que tiene todas las pruebas, Entonces, si queremos actuar, entonces no es un asunto de esperar, es un asunto de actuar. Pero es que el Ministerio Público puso en movimiento la acción pública, en principio, contra los principales encartados que ellos entienden. Por eso es que es complejo el caso. El desarrollo de esa investigación, el desarrollo de los propios hechos, el desarrollo de cada uno
del comportamiento incluso que quiera dar alguno de esos imputados que están allí, que decida abrir una delación, que decida cooperar, puede traer más personas al caso, porque es un expediente. Mi pregunta la realidad sigue en el aire. Mi pregunta no ha sido respondida para mí. Quizá hice mal la pregunta o se respondió, pero no entendí. Pero a mi juicio, la pregunta sigue en el aire sin respuesta. Es decir, X persona, Aureliano Buendía, es acusado de esto, aquello y lo otro. Santiago Nazar es acusado de lo mismo, pero entonces el que va preso es Aureliano Buendía, pero entonces Santiago Nazar, que hizo lo mismo, no va preso. No entiendo. No exageró. Don Álvaro está muy claro. ¡Y yo te recuerdo! Bien, concluye el comentario de Aníbal Díaz. Adelante, Aníbal. Bueno, gracias, leyenda. Continuamos diciendo, don Álvaro, independientemente del requerimiento que usted ha hecho, que quedó en el aire, yo se lo voy a humildemente a responder. En el inicio de la presentación de medidas de coerción, eso que ha presentado el Ministerio Público no es todavía un hecho que renuncie a que puedan aparecer otros elementos, otras personas, inclusive otros imputados en el desarrollo de ese proceso. Asumiendo lo que ha presentado el Ministerio Público y viendo la contundencia que le ha dado a la delación concertada con uno de los imputados, el mayor Girón, al que el pueblo ha denominado el cantante, pues asumiendo que con el relato de él es que se ha dado de manera individual la participación y conexa en el entramado complejo, viendo que él mismo imputa a una persona que no estaba en el inicio de esa presentación, es presumiblemente y razonablemente considerado de que el Ministerio Público irá pues tomando otros nuevos elementos de ese proceso. Igual decir de que la revisión de oficio que está llamada a hacer el juez control a los 3 meses, esa revisión de oficio también la puede solicitar el Ministerio Público si durante este proceso ya presos, ya guardando reclusión, cualquiera de ellos decidiera negociar con el Ministerio Público. Si el Ministerio Público también decide que fruto de las diligencias procesales ha encontrado elementos que pueden atenuar el rol de algunos o agravarlo también, o los nuevos temas, que es lo que se da con la categoría o con la condición de una organización delictiva, que es lo que se da en uno de los aspectos a juzgar para declarar complejo el caso. Así es que esto recién inicia en cuanto al militar y a cualquier otro militar activo, no importa el rango. Lo que hasta hoy están es suspendidos, y mientras dure ese proceso, que es una sentencia de coerción, una sentencia definitiva, todos ellos tienen todavía que agotársele el proceso hasta que haya una sentencia definitiva con la categoría de la cosa irrevocablemente juzgada, que es una sentencia del Tribunal de la Suprema Corte de Justicia e inclusive en algunos aspectos también desde la tutela constitucional, si fuera el caso, yendo a una revisión de tipo constitucional en el Tribunal de la Especie, que es el máximo tribunal, en este caso el Tribunal Constitucional, que no constituye un 4º grado de jurisdicción, pero sí constituye un tutelaje, una salvaguarda del proceso penal en cuanto a los aspectos constitucionales. Ahí está la bola en este momento. A partir de este proceso, pienso que la jueza, en función de la presión social, ha tomado una decisión en cuanto al mayor general Cáceres, que han perdido la perspectiva de dónde debe guardar la prisión. No debieron enviarlo a esa cárcel.
Hay gente que le gusta que uno, por su condición política, uno se sustraiga de uno ser abogado, de uno ser comunicador, de uno ser, inclusive, no ser gente. Porque empiezan a escribir, pero tú como PRMista, diputado de nosotros, no debes decir que se mueran, que se vayan. No se trata de eso. La sociedad tiene leyes, tiene mecanismos para todos nosotros. Y cualquiera mañana puede verse envuelto en un proceso, inclusive hasta por un accidente de tránsito. Y no debió enviar al mayor general Cáceres a una cárcel común, porque no es un imputado común. Cuando usted quiera saber si algo tiene lógica, si algo es prudente, más allá del sesgo o de la rabia social que parte de esta resaca moral que tiene la sociedad dominicana, que tiene resaca moral. Por eso usted ve que la sociedad, ante un hecho, ante un comportamiento que no es ilegal, pero que entiende que es irregular, de cualquier funcionario de este gobierno, reacciona viralizando y reacciona enojado, porque la sociedad despertó con resaca moral. Y ese plato roto de la resaca moral lo va a pagar todo aquel que esté gobernando, que esté llevando opinión pública, que esté llevando roles públicos. En este caso, en mi caso, lo digo con toda suficiencia jurídica, a ese general debió llevarlo al Aras Nacionales, debió llevarlo a la propia sede donde está la cárcel para oficiales superiores que la tiene el ministerio. Ella pudo tomar cualquier otra, el Polvorín, cualquiera, hasta operaciones ella quería, porque guarda relación con el vínculo militar y policial. Yo hubiese decidido mandarlo a Aras Nacionales, si hubiese sido el juez que actúa en ese caso, porque la integridad de ese señor hay que garantizarla. No solo por este caso, sino por muchas otras situaciones a las que fue expuesto durante sus años de ejercicio en su rol de jefe del cuerpo de la seguridad del presidente Danilo Medina. El precedente que eso crea para los futuros casos. El precedente que crea... No hay que puesto en cabeza. Y cuando digo precedente, quiero subrayar esta parte para los que les gusta tomar lo que se dice en el gobierno de la mañana y tergiversarlo. Sigan tomándonos de pauta, pero de manera inextensa, no sacándonos de contexto. ¿Por qué dice y asumo la parte de que no hay kepi seguro? Mire, hasta que no haya una sentencia definitiva, usted no puede obrar y hablar como que el otro es un delincuente. Para eso hay procesos. Mientras tanto, es un mayor general y debió ir a una cárcel que esté en la condición y proporcionalidad de las condiciones del imputado. Y eso es tan simple como eso. Él es un preso común. Analícelo con quietud, como dice la Biblia, con quietud. Es un preso común, una persona que tuvo en sus hombros, que tiene 12 estrellas encima y que fue el jefe de la parte militar de un gobierno por 8 años. Fue un preso común, manejó secretos comunes, manejó situaciones comunes. Claro que no. De modo que debe cuidarse la integridad de ese ciudadano hoy imputado y hoy encarcelado por una sentencia con toda la legalidad, para que puedan preservar las consecuentes acciones que van a venir en ese mismo proceso a las otras personas que están involucradas en el relato que se desprende. Inclusive lo pueden buscar y ampliar en el artículo 370 del Código Procesal Penal, donde habla sobre la solución del Ministerio Público a Girón cuando hay una delación negociada que tiene que ver con facilitar la aprobación de los elementos que se están dando en este caso. Todo eso es derecho lo que se está dando ahí. Todo eso es derecho. Y al final a Girón lo que le va a venir es una sentencia negociada y conmutada. El día que haya sentencia, será conmutada la sentencia y él la va a guardar suspendida, porque a esa persona lo van a premiar como hace la justicia en otros estándares de derecho a los fines de viabilizar la aprobación de lo más importante, que no es la particularidad, sino la estratagema, el concierto delictuoso y lo que se llama en los delitos transnacionales la configuración de mafias. Lo más importante, por eso usted ve que cuando un sapo en el narcotráfico delata, se sigue buscando y se sigue buscando, incluso al que usted cree que es el más grande, lo ponen en la calle luego de 5 o 10 años. La gente dice, ¿pero y por qué? Porque lo más importante no son los particulares de un proceso penal, sino el tipo y la trama
de un delito transnacional, en el caso de narcotráfico y en este caso de una trama local que tiene simientes, que da ribetes de un delito lamentablemente y de una acción que concurre en costumbre penal. Llévatelo junto.